¿Qué pasa, gente? Estamos ya en un nuevo vídeo. Nuevo setup, me he cambiado un poquito todo esto desde el último vídeo. Me he pillado una lámpara nueva, que es uno de esos focos que se utilizaban antiguamente en el cine. Y precisamente de cine es un poco de lo que vamos a hablar en este nuevo vídeo. Porque resulta que hace poco he visto La Casa de Papel, la versión Corea, y eso, aparte de ser una locura de guión, es también una locura con todos los efectos que le han aplicado. Y no estoy hablando de la forma de editar las imágenes, sino en la luz. Si la habéis visto, sabréis de qué estoy hablando. Bueno, pues resulta que ese efecto se consigue con un filtro que se llama efecto niebla. Muy apropiado. Así que lo que he hecho ha sido buscar los 3 mejores filtros que hay en el mercado que combinen un filtro de densidad neutra variable y este de niebla para poder conseguir este efecto en los vídeos. El primero es el KF Concept de la serie Nano, que bueno, tiene un precio de entre 79 y 119 euros dependiendo del tamaño del filtro que elijáis. El segundo es el Freewell de la serie 4K, que tiene un precio fijo de 109 euros. Y el tercero, que es un poco la joya de la corona, es el Polar Pro Peter McKinnon Mist Edition 2. Aquí ya se suben por la parra y le ponen un precio de 285 euros, que es el más bajo que he encontrado, pero se puede encontrar por 350. Una locura. Vale, también decir que estos filtros los he cogido en la versión de 2 a 5 pasos, pero también hay de 6 a 9, dependiendo de las necesidades y las condiciones de luz con las que se vayan a grabar. Así que en este vídeo vamos a ver si de verdad pagar más significa tener mejor calidad, o por el contrario estamos pagando nombre, marketing, etc. Vale, también os quiero decir que no lo vamos a hacer de una forma muy técnica porque, primero, no soy un experto en filtros y segundo, ya sabéis que este no es un canal para esas cosas. Vamos a hacerlo con una visión un poco más artística y sobre los resultados que ofrecen. Vale, antes de empezar con el análisis vamos a entender un poco en qué consisten estos filtros. Vale, por una parte tenemos la densidad neutra variable, que lo que hace simplemente es regular la cantidad de luz que llega al sensor. Podemos elegir que entre más, que entre menos, y así a la hora de grabar vídeo podemos mantener siempre la misma velocidad de obturación. Por otro lado tenemos la parte que nos interesa, que es la de la niebla, que lo que hace es añadir alrededor de las fuentes de luz y los reflejos unos pequeños halos que recuerdan pues a esa niebla que puede haber por delante y que hace las luces más suaves. Y también lo que hace es reducir esa nitidez digital de las cámaras y reducir un poco el contraste de la imagen. Así con todo, pues le da un toque más cinematográfico y más suave. Para que os hagáis una idea, ¿cuántas veces habéis visto una imagen, un vídeo y habéis pensado es que tiene alguna mierdecilla por encima? Bueno, pues eso es lo que aplica este filtro. Y bueno, es un filtro que es ideal para zonas con muchas fuentes de luz, pues por ejemplo muchas bombillas, carteles de neón, tubos fluorescentes, farolas, así que bueno, pues por ejemplo para hacer fotografías o vídeo de ciudad nocturnas queda de lujo porque pues hace destacar todas esas fuentes de luz. Bueno, y lo que vamos a ver en esta comparativa son los puntos que considero más importantes a la hora de comprar cualquier filtro, como son la portabilidad, la facilidad de uso, los materiales y la calidad de imagen. Y vamos a empezar por la portabilidad porque, bueno, a la hora de moverse y de viajar, sobre todo, sabemos que utilizar filtros puede ser un poco engorroso, hay que estar sacándolos, poniéndolos y puede hacerse complicado. Así que un filtro sea fácil de llevar, para mí es muy importante y lo valoro mucho a la hora de elegirlo. El primero de ellos, el KF Concept, viene en una funda de piel y no tiene más protección que esta, no tiene ninguna tapa personalizada, así que tendremos que utilizar pues, la tapa del objetivo en el que esté instalado. Y luego para llevarlo, pues o bien lo llevamos en la funda de piel o llevamos un portafiltros externo que lo proteja porque si no, pues corre peligro. Por otro lado tenemos el Freewell, que viene en una caja de plástico bastante grande y aparatosa, todo hay que decirlo. Eso sí, este filtro sí que tiene su propia tapa, así que nos podemos olvidar de tener que utilizar la del objetivo. Lo que no lleva es protección trasera, así que o tenemos que llevarlo siempre en la caja o de nuevo en un portafiltros para que no se estropee. Y llegamos al Polar Pro, que aquí es el rey de la categoría porque tienen algo que han llamado Defender 360, que bueno, lo que hace es básicamente lo que dice. Protege por todos lados el filtro, ya que tiene pues, por un lado una tapa de plástico duro y por el otro una tapa de metal que hace que eso sea prácticamente una fortaleza. De hecho, es muy fácil de transportar porque lo tienes aquí, simplemente está el filtro, puedes meter en el bolsillo, en la mochila, donde quieras, se te puede caer, lo puedes lanzar, lo puedes tirar a quien quieras, que como digo, esto es prácticamente indestructible. Así que muy bien por Polar Pro porque han creado una forma de llevar el filtro que te permite olvidarte de él. Vale, pasamos a la facilidad de uso. Aquí lo que vamos a ver va a ser pues cómo de fácil es instalar el filtro en el objetivo y luego trabajar con él con el cambio entre pasos. El KF Concept, a diferencia de los demás,
no tiene clics en cada paso, así que la transición entre uno y otro es más suave. Lo que sí que tiene, que me gusta mucho, es una pequeña palanquita con la que puedes empujar el filtro para adelante y para atrás de una forma muy sencilla y que así pues no tienes que estar cogiéndolo con el peligro de poder meter el dedazo en la lente y ensuciarla, y como digo, hace bastante fácil el trabajo. Eso sí, hay que tener más cuidado a la hora de enroscarlo, porque sí que he notado que la rosca es bastante difícil y no encaja del todo bien, por lo menos al principio. El Freewell sí que tiene estos clics, lo que hace que puedas notar cuando cambias entre paso y sea más fácil saber en cuál de ellos estás. Y también hay que decir que, bueno, pues la base no tiene tantas estrías, el tacto no es tan fácil y bueno, sí que he notado que algunas veces cuando he cambiado entre pasos no he podido cogerlo bien, he metido el dedo en la lente, la he ensuciado y por lo tanto el trabajo se hace un poco más complicado. Y aquí el Polar Pro vuelve a ganar porque sin duda es el más fácil de instalar y de manejar de todos. Más que nada porque con el sistema del Defender 360 simplemente tienes que quitar la tapa de metal y te permite cogerlo con toda la mano, con una superficie de agarre más grande para enroscarlo en el objetivo sin problemas. Y luego el trabajo de cambiar entre los pasos es bastante fácil pues porque no genera demasiada resistencia, es suave y bastante agradable al tacto. Vale, pasamos a los materiales. Esto es importante porque, bueno, vamos a darle bastante caña a los filtros, por lo menos yo. Así que necesitamos saber que va a ser un material resistente y que no se va a estropear en poco tiempo como le pasa a algunos filtros que hay por ahí. Dicho esto, todos son de metal y son de buena calidad, así que no tenemos que preocuparnos por nada de eso. El KF Concept es negro con un acabado mate y sí que es el que se ve más robusto de los tres, con un borde bastante grueso, pero a la vez es el más ligero porque solo pesa 42 gramos y se hace bastante fácil de manejar. Eso sí, no es el que más estilo tiene. Por otro lado, el Freewell es negro, tiene una línea metálica roja que le da un acabado un poquito más estilizado, es más fino que el anterior y eso puede hacer, como decía antes, que el trabajo sea un poco más complicado. Y eso sí, el problema que le veo es que pesa 50 gramos y con la tapa metálica magnética pues se va hasta los 82 gramos. No es demasiado, pero si te tenemos que añadir a un objetivo que ya es pesado de por sí 82 gramos más, al final se va a notar bastante. Y por último tenemos el Polar Pro, que es pues el que tiene un acabado más premium, diría que el más pijo, porque bueno, es todo dorado en el borde y también tiene incluso un acabado anaranjado en el cristal del filtro. Y yo creo que comprarse un filtro de Polar Pro es como llevar una camiseta de Gucci. Ya que lo pagas, por lo menos que se note. Es bastante ligero, pesa 45 gramos y sin duda es el que más estilo tiene. Y llegamos al punto interesante de esta valoración, que es la calidad de imagen. Vale, estamos aquí por eso. Hay que tener en cuenta que bueno, son filtros que tienen dos efectos en uno, así que es bastante complicado que los acabados sean perfectos del todo. Bien, lo primero que vamos a ver va a ser cómo tratan la nitidez estos objetivos. Si os fijáis, los tres tienen bastante nitidez, pese a que, bueno, el efecto, como decía, consistía en reducir esa nitidez digital y en bajar el contraste, pero lo compensan bastante bien, no pierden demasiada nitidez ninguna y diría que tal vez es el Polar Pro el que mejor quede, pero no muy por delante de los demás. En cuanto a colores, estos cambian dependiendo de la posición de la cámara, vertical o horizontal, y según el paso en el que estemos en cada filtro. No es un problema demasiado grande, ya que bueno, esto se puede corregir fácilmente con la temperatura de color, pero hay que tener claro que afecta a los colores. Diría que es el Freewell el que en cada uno de sus pasos más cambia los colores, mientras que los demás, bueno, pues parecen que son más fieles a los colores originales. El viñeteo sí que es un problema que está presente en los tres filtros y que se da más cuantos más pasos subimos, sobre todo en el 5. Si os fijáis, todos son bastante intensos, pero parece que el Freewell es el que más viñetea y el que más fuerte parece que tiene este efecto. Bien, y llegamos al punto por el que estamos aquí, que es la niebla. Este hay que decir que, a diferencia de los demás, es un punto un poco más subjetivo, ya que, bueno, depende un poco de las inclinaciones artísticas de cada uno. Habrá quien le guste más, habrá quien le guste menos niebla, así que, bueno, lo dejo a vuestra elección. Hay que decir que el que más efecto va a aplicar es el KF Concept porque, bueno, estos efectos de niebla se miden en fracciones y mientras que el Freewell y el Polar Pro son 1/8, el KF Concept es 1/4, así que, bueno, pues aplica más efecto. No quiere decir que sea peor, pero sí que es más intenso y más vistoso. El Freewell, por otro lado, bueno, pues parece que depende un poco del tipo de luz o la fuente que tengamos, ya que, si os fijáis, no genera el mismo halo en la lámpara que el que hace con el anillo de luz. Es diferente, así que parece que vamos a encontrar variedades en cada uno.
Por otro lado, el Polar Pro es el más natural de los tres porque no destaca demasiado, sabemos que está ahí el efecto, pero no es el protagonista de la escena y es el más suave de los tres. Y por último vamos a hablar de la polarización, que es un pequeño problema que tienen estos filtros porque, bueno, pues como tienen dos cristales, hay un punto en el que se aplica un pequeño efecto de polarización que, bueno, lo que hace es eliminar algunos destellos y modificar los colores. No es demasiado marcados, siendo tal vez en el KF Concept en el que más se nota, pero como digo, se puede corregir pues variando los pasos que elijamos. Vale, y ahora lo que vamos a hacer va a ser probar todo esto en esta misma escena sobre mí para que podáis ver cómo afecta cada filtro a esta imagen. Bueno, como veis parece ser que el KF Concept es el que mejor mantiene las luces y los colores en general, mientras que aplica un efecto niebla más intenso. El Freewell y el Polar Pro parecen oscurecer más la imagen, por lo que se necesitaría más luz para contrarrestar esto. Por tanto, la conclusión a este análisis pues es variada. Si tienes una cartera llena, si te puedes permitir invertir bastante dinero en material y te gusta un efecto suave, que tenga estilo y que sea fácil de utilizar, sin duda vete a por el Polar Pro porque ofrece una calidad de imagen y de materiales increíble. Por otro lado, si te gusta pues el efecto un poco más marcado, como a mí, no te importa que no tenga tanto estilo y no te viene bien gastarte tanto dinero, por un tercio del valor del Polar Pro tienes el KF Concept, que ofrece unos resultados muy interesantes y una calidad de imagen notable. Y nada más, hasta aquí el análisis. Ahora os paséis por aquí abajo, por los comentarios, y me comentáis pues cuál os gustaría a vosotros, cuál elegiríais para vuestros trabajos, si os gusta el efecto, si no, ya tenéis alguno. Y si os ha gustado el vídeo, pues le dais el botoncito rojo, le dais a like y compartís para que más gente pueda conocer los multifiltros. Mil gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo.